Excelente inicio de semana. Esta semana vamos a iniciar con 3 historias de Soy el malo yo. Recuerda suscribirte al canal y dejarnos tu comentario. Soy la mala, por echar a mi hermana de la casa después de que me dijo que eligiera entre ella o mi esposo. Tengo una hermana de 26 años que se divorció recientemente. Ha sido una etapa difícil para ella. Ella también ha tenido problemas con mi mamá y vino a quedarse conmigo y mi esposo por un tiempo. No habla mucho sobre el divorcio, solo dice que su exmarido de repente quería divorciarse sin ningún motivo. Lo que encuentro un poco difícil de creer, para ser honesta aquí. Amo a mi hermana, pero su exmarido siempre ha sido educado, callado y nos ha tratado bien. Una vez que se mudó con nosotros, comenzó a hacer cosas extrañas. Por ejemplo, mi esposo me dijo que le encontró un par de veces en nuestra habitación y ella dijo que estaba limpiando, a pesar de que normalmente no ayuda en la casa ni nada. También afirma que mi esposo la encontró 2 veces sin llamar, pero mi esposo nunca usa el baño de visitas, así que me pareció extraño. Ella usaría mis productos pero no me los devuelve. Terminé comprando cosas nuevas. También le prohibió a mi esposo subir las escaleras por su forma de vestir. Le dije lo incómodo que eso lo hizo sentir, ya que dijo que se sentía como si estuviera caminando sobre cáscaras de huevo en su propia casa, pero ella dijo que estaba siendo controlador y que necesitaba relajarse. Pero eso no solo molestó a mi esposo sino también a mí. Le dije que fuera más respetuosa con su ropa, ya que no era apropiada para caminar. Incluso le di algunos de mis pijamas, pero sigo usando las mismas cosas. Lo que realmente causó el problema fue cuando decidió usar nuestro baño junto a nuestra habitación para ducharse. Mi esposo estaba trabajando en el patio trasero y cuando entró en su habitación encontró a mi hermana allí. Ella comenzó a gritarle y él dijo que no sabía que ella estaba allí y que tenía que irse de inmediato. Salí de la cocina y mi esposo me contó lo sucedido. Luego apareció y arremetió diciendo que ya nos había dicho que usaría nuestro baño porque no había agua caliente en el baño de visitas y que mi esposo no podía respetar su privacidad durante 10 minutos. Discutió con ella y le dijo que no lo sabía. Él se fue y comencé a decirle que lo que hizo estuvo mal y que estaba 100% seguro de que no nos dijo que iba a usar nuestro espacio. Se puso a la defensiva y culpó a mi esposo diciéndose que me divorcié de él como hizo con su ex y que me merezco algo mejor. Me enojé con ella y le dije que se disculpara con él. Ella lo tomó como si yo me pusiera en su contra y me dijo que eligiera entre mi esposo o ella o no me hablaba. Ya tuve suficiente, le dije que se fuera de casa. No pude soportar su actitud. Fue a la casa de mi mamá y mi mamá de repente comenzó a reprenderme por echarla y dejar que mi esposo abriera una brecha entre nosotros. Le dije que había visto su comportamiento, pero ella la disculpó diciendo que acababa de divorciarse, darle un respiro, disculparse y venir a buscarla. Pero me negué a hacer eso. ¿Soy el malo por echar a mi madre después de arruinar nuestro anuncio de compromiso? También, no sé por qué se está volviendo contra nosotros, pero no está de más saber de los demás si este fue realmente un momento de soy la mala o si la familia es familia. Yo he estado con mi prometida durante 5 años. Mi madre nunca aprobó a Tanya porque tiene un hijo pequeño, Alex. Sí, lo tenía joven. Salimos durante 1 año y medio antes de que ella se sintiera cómoda conmigo conociendo a Alex. Él y yo hemos sido mejores amigos desde entonces. En serio, amo a ese pequeño demasiado. Y ese es el problema que tiene mi mamá. A ella no le gusta que sea cercano a Alex, así que dice bromas tontas o comenta que Tanya no debería atarme con un niño y tal vez debería conseguir que su verdadero padre hiciera eso. Ella piensa que Tanya es esta madre adolescente estereotipada cuyo papá del pequeño se deslindó del compromiso cuando eso no es todo. El padre de Alex falleció mientras ella estaba embarazada. La dejó mal profundamente desde que lo vio suceder y nunca se sintió cómoda compartiendo eso porque es demasiado doloroso hablar de ello. Pensé que esta era su historia para contar y si ella no quería decir nada, yo tampoco lo haría. Nunca le dije a mi mamá, pero siempre le dije que tenía que dejar de hablar así de Tanya y en su mayor parte lo hacía cada vez que veía lo que me cabreaba. Ha sido algo constante con ella sin importar cuántas veces peleé con mi madre por eso. El fin de semana pasado invitamos a mis padres a nuestro apartamento junto con mi hermana y anunciamos que nos comprometíamos.
Todos los demás estaban felices por nosotros, pero mi mamá tuvo que irse y arruinarlo con una broma pasiva mala diciendo, supongo que no pudiste encontrar al papá de Alex después de todo. En serio, cuando todos estábamos celebrando, ella fue y lo arruinó con eso que dijo. Eso fue todo para mí. Tanya tampoco estaba feliz. No puedo decir casi todo lo que dije debido al límite de caracteres, pero básicamente dije que durante años nunca respetó mi noviazgo ni a Tanya cuando nunca hizo nada malo. Ella crió a un gran niño que amo y que será parte de mi vida. Entonces, si no puede aceptar eso o respetar a mi futura esposa, entonces debe dejar mi apartamento. Todo el mundo hablaba muy en serio y mi mamá se levantó y se fue enojada. Le pedí disculpas a mi papá, él me dijo que también lo sentía. La única persona que quedaba era mi hermana y tenía mucho que decir sobre echar a mi propia madre. Ella estuvo de acuerdo en que mi mamá era horrible, pero no es así como se hacen las cosas. Volví a contar el resto de esto a mis primos y también a mi mejor amigo, quienes sienten lo mismo. En realidad, mi mamá no se ha disculpado y escuché de mi papá que les está diciendo a todos lo irrespetuoso que estoy siendo y lo vergonzoso que se siente que me echen de mi apartamento. Siento que lo estoy perdiendo aquí. No entiendo cómo está tan mal cuando ella tuvo la opción de quedarse y ya sabes, aceptar que me voy a casar y respetar a mi prometida. ¿Era realmente el malo de alguna manera en esta situación? Se siente raro tener que preguntar, pero aquí estamos. Soy la mala por cómo reaccioné cuando mi esposo me dejó, olvidada en silla de ruedas, en el centro comercial. Ayer fui de compras con mi esposo para comprar cosas que necesitábamos del centro comercial. Tuve una lesión y he estado usando una silla de ruedas durante 2 años. Es difícil, me ha agotado tanto física como emocionalmente. Pero estoy haciendo todo lo que puedo para sentirme mejor conmigo misma. Encuentro alegría en las cosas más pequeñas para que este problema ya no viva conmigo. Sin embargo, me estoy frustrando mucho con mi esposo, él tiende a hacer cosas que me hacen la vida más difícil. No estoy segura de si siempre es deliberado, pero no puedo evitar sentirme frustrada. Me dejaba fuera de la tienda de comestibles porque se queja de que mi silla de ruedas distrae a los demás y no me mete en un ascensor hasta que haya esperado mucho tiempo por temor a interrumpir a los demás. Se toma mucho tiempo para conseguirme mi silla de ruedas o repararla. Mientras estábamos en el centro comercial, lo hizo de nuevo y no me dejó entrar en varias tiendas alegando que estaban llenas de gente a pesar de que le dije que podía esperar. Entraba solo y compraba cosas sin siquiera decirme y cuando me enojaba con él me decía que estaba exagerando. De repente recibió una llamada de su hermana diciéndole que fuera a buscarla a la universidad. Dijo que se prometió a sí misma que nunca tomaría un taxi después de haberse peleado con un conductor. Terminó su llamada telefónica y me dijo que esperara fuera de la tienda. Le dije que quería ir con él, pero dijo que el ascensor lleva tiempo y que tenía prisa. Estaba tan enojado que casi lloré, especialmente cuando la gente me vio en la esquina sola y me preguntó si venía con alguien. Pasaron 30 minutos y comencé a llamarlo para decirle que viniera. Tiene la costumbre de decir que está en camino cuando no está conduciendo. Sabía que estaba mintiendo. Esperé otros 10 minutos después de que me dijo que le diera 5 minutos y llamé a mi hermana y ella vino a buscarme. Ella estaba tan enojada con él y dijo que no debería haberme dejado así. Llegué a casa y él estaba realmente enojado. Llamé a mi hermana y le dije que reaccioné exageradamente y que dejó a un adulto y no a un niño en el centro comercial. Me sentí ofendida y me negué a hablar con él después de lo que dijo. Dijo que su hermana necesitaba este favor y no podía decir que no. Él todavía piensa que estoy comiendo en exceso por estar molesta y que debería haberlo esperado. Todo el mundo sigue diciendo que es malo, pero no es así, ha ayudado mucho y estoy seguro de que solo está cansado y quiere que las cosas se hagan rápido, aunque yo quiero tener la oportunidad de hacer las cosas yo mismo. Él estuvo ahí para mí cuando mi propia madre decidió que yo no era su problema. Sé que tiene buenas intenciones, simplemente está abrumado. ¿Soy la mala por haberme molesta y hablarle a mi hermana para que me ayudara?